Bueno, vamos a hablar con un profundo conocedor de estas cosas, como es el doctor Federico Storani. Fue legislador nacional, fue ministro. Doctor Storani, ¿cómo está usted? Buena mañana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias por recibirnos, como siempre. Con Bueno, todo gusto. su opinión, digamos, a grandes rasgos, aunque más no sea, a priori, de este proyecto anunciado por el presidente sobre la reforma del Poder Judicial. Bueno, en primera instancia vamos a hablar de la oportunidad y de la necesidad de que exista para un proyecto tan importante en el sentido de que siempre que se pretende reformar la justicia es esencial e importante que tenga un amplísimo consenso. Por lo tanto, mi primera opinión sería que primero deben buscarse los consensos. Yo no conozco todavía bien el contenido de manera profunda de la reforma. En segundo lugar, creo que el primer paso debería ser, si quiere hacerse algo, volver a la integración que tenía el anterior Consejo de la Magistratura, que en su momento fue modificado por un proyecto de ley de Cristina Fernández de Kirchner, que le otorgó la posibilidad de vetar al corazón del funcionamiento de ese organismo, que era la Comisión de Designación de Magistrados o de Remoción de Magistrados cuando promovían juicios políticos. En su momento, públicamente, nos opusimos a esa modificación porque nos parecía que iba a anular el Consejo de la Magistratura. Entonces, sin hacer demasiadas vueltas ni cosas grandilocuentes, volviendo a la composición que tenía anterior el Consejo de la Magistratura, se podría tener un mayor equilibrio. Porque si el nudo de la cuestión está centrado fundamentalmente en la justicia federal, yo creo que ahí el tema era de un funcionamiento infinitamente mejor que el actual. Uh-huh. Con respecto a la Corte Suprema de Justicia, creo que hay que tomar mucho tiempo y hay que ver muy en profundidad si es necesario o no. Yo en este momento creo que hay otras prioridades a los efectos de encarar como primera cuestión y no de encarar un proyecto de reforma de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia. Bien, en la justicia federal tenemos un problema de cantidad o también de calidad. Digo por el proyecto de la creación de nuevos juzgados federales, ¿no? Tenemos de las dos cosas. Por eso es que señalé que antes el Consejo de la Magistratura era un excelente filtro. Se lo digo por experiencia, porque yo estuve 2 años en el Consejo de la Magistratura y los concursos se realizaban y se realizaban bien. Entonces la Comisión de Designación de Magistrados tomaba exámenes que eran muy profundos y en general los nuevos juzgados que se cubrían eran con todas las garantías de idoneidad que debe tenerse. Y también la comisión de acusación, que en su momento presidí, llevó adelante una cantidad de juris de enjuiciamiento. Por ejemplo, nosotros removimos al juez Piscornia, intentamos hacerlo también con el juez que en su momento llevó la causa delante del soldado Carrasco, no sé si ustedes recordarán. Pero cómo no, etcétera. durante el gobierno de Menem. Exactamente. Y por lo tanto, a mí me parece que eso funcionaba muchísimo mejor. Mire qué simple. Habría que volver a la integración anterior del Consejo de la Magistratura, que funcionen sus comisiones, para que no exista esos 5 miembros que de manera automática bloquean los 2/3 y anulan el funcionamiento de la Comisión de Designación o de Remoción de Magistrados. Uh-huh. No hay que hacer reformas tan, pero tan profundas, ni tampoco entrar en un clima de susceptibilidad como el que se ha creado ahora. Bien, ahora yendo a una mirada más abarcativa, más global, ¿no? Si se quiere. ¿Qué tipo de legitimidad puede tener una reforma, aún así sea aprobada en el Parlamento, que se lleva adelante sin ningún tipo de consenso? Por eso empecé diciendo una reforma
y en particular cualquier reforma de la justicia y sobre todo del máximo tribunal tiene que tener un amplísimo nivel de consenso. Esto que lo aplico para en general todas las propuestas, y es algo que vengo haciendo público, lo planteo particularmente en este punto. Hace muchísimo tiempo que con usted alguna vez hemos hablado de la necesidad de que funcione un Consejo Económico Social, de que haya una convocatoria amplia que encuentre denominadores comunes para que se conviertan en políticas de Estado, y que esto obviamente no es una excepción. El hecho de que se haya creado una comisión, bueno, veremos qué y de qué manera funciona esa comisión, pero obviamente no se puede hacer a las apuradas, y hoy me parece inoportuno teniendo en cuenta que la prioridad es ver cómo se sale de la pandemia, cómo se combate la situación de desempleo, de la brutal recesión que existe en materia económica social, cómo se combate la otra pandemia en ciernes, que es la del aumento de seguridad. Me parece que allí habría que poner el mayor énfasis, y que las políticas de consenso tienen que empezar por ahí para que exista un clima de mayor tranquilidad a los efectos de reformar cualquier tema del sistema judicial. Bien, dos preguntas más y desde ya le agradezco su predisposición, como siempre, para el diálogo con nosotros. La primera de ellas, ¿le sorprende la presencia del doctor Veraldi en esta suerte de comisión asesora al presidente por el tema de la Corte? Un poco sí, me parece que es una concesión que hace el presidente a Cristina Fernández de Kirchner, porque no hay duda que si bien él es un hombre que tiene una formación jurídica probada, está clarísima que tiene una incompatibilidad de intereses, habida cuenta que es el defensor en muchas de las causas que se litigan en la justicia federal, justamente de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, por último, ¿qué cree usted que debería hacer el bloque de tanto de senadores como de diputados del radicalismo con la integración hacia el interbloque de Juntos para el Cambio, o por sí solos? Yo creo que insistir en lo que vengo señalando hace tiempo, volver a la composición anterior del Consejo de la Magistratura, para que no exista ese veto automático con 5 miembros que tiene cualquier gobierno de turno, y de ese modo recuperar una institución que fue creada por la reforma constitucional del año 94. Los diputados y senadores tienen que volver a insistir en la integración original del Consejo de la Magistratura, y eso sería un primer paso. Doctor Storani, le agradezco su gentileza como siempre, que tenga una buena jornada. Gracias a usted. Adiós.